porque yo siento, recién empezó a grabarse esto. Sí, señor. Nancy. Me acabo, es que me di cuenta, Sí, señora, hasta ahora de empezó a grabar. casualidad que no se estaba grabando. Y lo No se puse estaba a grabar. grabando Los nada. dos que de Facebook quedan completos. La tercera es la vencida, entonces. Voy a explicar de nuevo. Listo, Vamos a venga. ver una forma de tratar de entender qué nos quiere decir nuestro subconsciente a través de los sueños. Porque la idea es tener herramientas para ir comprendiendo nuestro inconsciente. ¿Se acuerdan que cuando vimos Ho'oponopono vimos que eran muy importantes las creencias que teníamos guardadas en el inconsciente? Entonces son herramientas, esta es otra herramienta que tenemos, pero no la vamos a ver desde el punto de vista arquetípico, como lo veía Carl Jung. Ya vamos a ver, porque se lo voy a ir explicándoles pequeñas cosas, pero para que tengamos una noción. Pero la idea es interpretar qué me dice a mí ese sueño y cada parte de ese sueño. Olvídense de los libritos que encuentran en internet, que dice que si sueño con una paloma, que si sueño con un río, que si sueño con una montaña, es esto. No. Esto es algo que ustedes van a tener que ir, y es una asociación libre, se llama en realidad esta técnica, para poder comprender el mensaje de los sueños, y ya van a ver por qué. Bien, vamos a decir que, y acá les puse bienvenidos al mundo de los símbolos y las sensaciones, porque eso es lo que nosotros vamos a tener que interpretar, los símbolos y las sensaciones que a nosotros nos transmita nuestro sueño. Por lo tanto, si después de esto ustedes quieren interpretarle a alguien un sueño, ustedes no van a interpretar, lo van a guiar a que el soñante se interprete a sí mismo. Eso se los voy a decir varias veces. Nosotros solamente podemos interpretar nuestros sueños, ¿sí? Pero podemos guiar a otros para que interpreten los de otros. Bien. ¿Por qué les pongo que soñar es un viaje personal? Por esto, en esta forma que lo vamos a ver nosotros, ya van a ver por qué, es propio, ¿sí? Bueno, vamos a definir más o menos qué significa. Dice, según la Real Academia Española, soñar es una sucesión de imágenes, ideas o emociones, también hay sensaciones y otras cosas, ya vamos a ver, que ocurren durante el momento de estar dormidos, y generalmente se relatan en forma narrativa. Sería la experiencia interna de un evento perceptual en ausencia de un estímulo externo verdadero. Repito, sería una experiencia interna de algo que percibimos sin tener un estímulo externo verdadero. O sea, yo estoy con los ojos cerrados, por lo tanto no estoy viendo nada, y lo estoy viendo adentro, en mi experiencia interna. No lo estoy viendo desde afuera. ¿Se comprende eso? Bien, vamos a seguir con esto. Espérense que me tapa la diapositiva. Todas las definiciones de sueño apuntan a la existencia de imágenes u otro contenido mental o emocional que el soñador haya experimentado al dormir. Generalmente el lenguaje de los sueños es simbólico, no es real. O sea, normalmente, ya van a ver más adelante, que aunque yo sueñe con una persona, esa persona también puede ser simbólica. No quiere decir que soñé, que el sueño tiene relación justo con esa persona.
Ya vamos a ir viendo por qué. Entonces, el lenguaje de los sueños es simbólico como el de los mitos, la religión, el arte, la cultura. Algunos símbolos corresponden a una sola cultura, otros son universales y los diferentes pueblos les dan significado. De todas maneras, nunca hay que olvidar la situación particular que atraviesa el soñador en el momento en que surgen las imágenes oníricas. Y ya van a ver que muchas veces nosotros soñamos con lo que nos ha sucedido en el día. Ya vamos a ver por qué. Entonces, siempre al momento de que interpretemos un sueño, tenemos que ver cuál es la situación que yo estoy pasando y por qué el subconsciente me manda esas imágenes. Si bien hay símbolos universales para interpretar los sueños, también es importante la significación particular que este símbolo tiene para el soñador. Ya les digo. Bueno, la ciencia dice que todos soñamos, que es algo que simplemente sucede cuando dormimos. En ocasiones soñamos cosas sorprendentes que nunca veríamos en la vida real. Como tal, los sueños son una faceta fascinante que mantiene a los científicos preguntándose cómo el cerebro produce estos productos de nuestra imaginación. Analía, discúlpame un momentito, estás cambiando la diapositiva porque yo estoy viendo siempre la misma, Eli me dice que está viendo siempre la misma. Sí, yo la estoy cambiando. No ha pasado de la primera. Por eso consulté con Eli y me dice que no ha cambiado. Yo estoy viendo siempre la misma, no sé los demás participantes. Sí, vos sabés que está congelada. Está congelada de diapositiva. El PowerPoint está congelado. Sí, sí. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a compartir de nuevo. ¿Ven otra hora? Ahí sí cambia. Ahora sí está en la que estabas diciendo recién. Ahora sí está en la actual. Bueno. ¿Quieren que vuelvan para que vean las otras diapositivas? O yo leí lo que decían. No, se ha entendido bien, pero simplemente Perfecto. que no estábamos, así que no creo que haga falta. Bien. Sigamos. El interpretar un sueño es una terapia, un aprendizaje y un método científico de observación y verificación. Es una guía de nuestro camino interior. El antiguo sendero de la filosofía perenne que se dirige hacia la meta más alta que puede alcanzar el hombre. Para el que pone el pie en el camino de los sueños y asume el compromiso de seguirlo, se convierte en una técnica que profundiza su aprendizaje y alerta el pensamiento. ¿Vieron esa diapositiva? ¿Sí? O sea, si bien lo tomamos a lo mejor como un juego, si realmente nosotros nos ocupamos y realmente le damos la seriedad que tiene, nos vamos a dar cuenta que muchos sueños, yo hay veces que tampoco recuerdo mis sueños, pero un día me despierto y he tenido un sueño, inmediatamente me pongo a analizármelo porque sé que es todos los sueños que tengo. ¿Hay algún micrófono abierto, por favor? Me están hablando el inconsciente. ¿Ok? Bien. Entonces, para Erich Fromm, acá les puse la foto. Él escribió un libro que se llama El arte de amar, y él comentaba, y esto es como para que nos vayamos dando cuenta,
que el inconsciente es capaz de asumir, escuchen, sientan la frase, el inconsciente es capaz de asumir a veces una inteligencia y una intencionalidad superior a la misma perspicacia de la conciencia. Esto quiere decir que son los sueños los que nos interpretan y no al revés. Por más que nosotros decimos, vamos a interpretar al sueño, en realidad el sueño está interpretando mi estado emocional de un momento determinado. ¿Se comprende eso? Bien. Y explica que el sueño deja de tener una existencia objetiva, ya que el sueño es producto del espíritu, actúa en forma compensatoria para equilibrar la psiquis. Y eso es lo más importante. Vamos a darnos cuenta que nosotros en realidad soñamos para que el inconsciente se equilibre con el consciente y nosotros podamos interpretar mejor lo que hemos vivido. Por eso es muy importante y muy profundo tratar de comprender los sueños que tenemos. Pero nosotros no lo vamos a hacer con un psicoanalista, desde ya te lo digo. Pero de todas maneras vamos a tener un montón de información. Bueno, los sueños también pueden ser de inspiración, ¿sí? Porque hay muchos problemas yo puedo acostarme con un problema y levantarme con la solución. ¿Cuántas veces nos ha pasado? Que nosotros decimos, lo voy a consultar con la almohada cuando tenemos un problema, ¿verdad? Bueno, entonces los sueños también pueden, no solamente para hacernos entender nuestro presente, sino para traernos ideas, ¿sí? O solucionar un problema. Bien. Para Freud, que todos lo conocen, eran deseos reprimidos. O sea, él escribe un libro que se llama La interpretación de los sueños y consideraba que los sueños eran la diarrea para llegar al inconsciente, pero creía que solo representaban la satisfacción de deseos infantiles reprimidos. Ese era Freud. Ahora lo vamos a contrastar con Carl Jung. Carl Jung, en cambio, consideraba que los sueños, como la expresión de los contenidos del inconsciente personal y también del inconsciente colectivo. Estimaba que los sueños también, o sea, él también consideraba que eran compensatorios con la función de proporcionar información acerca del yo y así lograr el equilibrio psíquico y servir como guía de las conductas. Jung se basaba en la creencia de que los símbolos oníricos provenían del inconsciente colectivo y tenían un significado universal. Ahí están los famosos arquetipos de los que habla Carl Jung respecto a los sueños. Bien. Los sueños son un lenguaje con mucha riqueza simbólica, pues representan de manera simbólica, disculpen estar repetido, aquellas situaciones de la vida cotidiana que no podemos comprender desde nuestro nivel consciente, pero al momento de interpretar un sueño, nunca debemos dejar de considerar las experiencias de la vida cotidiana del soñador. Porque si no, con un librito manejaríamos todo, ¿verdad? Nos aprenderíamos todos los arquetipos que habla Carl Jung, no iríamos a que nos interprete o que nos ayude alguien a interpretar un sueño. Acá vamos a aprender una forma fácil de hacerlo, pero obviamente van a tener que practicar, porque en algunas cosas se les puede escapar y cambiamos la interpretación. Pero nos va a servir, o sea, es una herramienta hogareña, digámoslo así, pero nos va a servir mucho.
Bien, las imágenes que se presentan en los sueños no siempre son visuales. También podrían ser auditivas, olfativas, gustativas, kinestésicas. O sea, ya vamos a ver cómo los vamos a ir clasificando. La ciencia que se ocupa de los estudios de los sueños se llama onirología y divide los sueños como tales y por otro lado la interpretación de los mismos. Claro, porque hay distintos tipos de sueños. Vamos a verlo así como para que tengan una idea, porque tiene que quedarles una idea. Acá puse qué es un símbolo, para que interpretemos todos lo mismo. Es un emblema, es algo que representa otra cosa. Por ejemplo, en nuestra cultura, una paloma blanca representa la paz. ¿Sí? Sin embargo, el símbolo, además de ser cultural, también tiene representaciones individuales particulares para quien percibe. Por ejemplo, un perro representa el compañerismo y la amistad, pero si esa persona, cuando era pequeña, fue mordida por un perro, le generó un trauma, ya para él el perro va a estar representando otra cosa, no va a ser el arquetipo, digamos, como símbolo de que el perro es el amigo, el compañero. Por eso hay que considerar la situación y cada soñante tiene que interpretarse, porque yo no puedo saber, no puedo interpretar el sueño de otro. Vamos a ver cómo lo guiamos cuando ustedes aprendan a interpretarse los propios, pero no puedo porque yo no sé qué representa para él la paloma blanca o un perro o una víbora, qué sé yo. Si bien hay en la cultura cierto símbolo, pero no quiere decir que para todos sea igual, porque yo puedo haber tenido una experiencia y para mí significa otra cosa. Bien. Por eso, el análisis de un sueño siempre debe realizarse dentro de un marco contextual específico y siempre será el propio soñador quien puede indicar el verdadero significado del mensaje onírico. Si bien se encuentran muchos diccionarios de interpretación de sueños, recuerden que esos diccionarios son arquetípicos. El significado del sueño es solo, puro y exclusivamente del soñante. Eso, por favor, ténganlo claro. Bien. Acá les puse, porque esto, convengamos, es un curso largo. Yo he puesto las cosas que considero que les alcanza para poder interpretar su sueño, ¿sí? Pero hay cosas importantes que tienen que saber. Hermes Harman publicó su primer libro llamado La biología de los sueños. Bueno, casi todos de los que vamos a hablar son psicoanalistas o psiquiatras, ¿sí? Bueno, él decía que los sueños son fenómenos adaptativos que guardan estrecha relación con el estado emocional para ayudar al soñador a adaptarse a los eventos vitales, estresantes y traumáticos. Considera, como Freud, que los restos diurnos influyen en los sueños y que al mismo tiempo estos se remiten a problemas no resueltos. Por eso les digo que muchas veces vamos a soñar con situaciones que nos han sucedido durante lo cotidiano. Cuando no lo podemos interpretar bien, nos ayuda el inconsciente. ¿Sí? Bien. Él estima que los sueños cumplen 6 funciones específicas.
Primero, dormir y soñar es una necesidad humana y básica. Ya van a ver que es más importante soñar que dormir. Uy, acá está, en esta ha quedado mal las cosas. 2. Cuando soñamos, las conexiones son más amplias. ¿Se acuerdan que decíamos que que podía hacer cosas, el inconsciente, mostrarnos cosas en un sueño que el consciente no iba a poder en las frases anteriores? Bueno, cuando soñamos podemos hacer conexiones que son más amplias, eventos del presente, personas, objetos o lugares que se conectan entre sí, remitiendo a viejas historias. Los sueños no son tan disparatados o arbitrarios como aparentan. Los distintos elementos que aparecen en el sueño se relacionan entre sí por evocar aspectos emocionales vinculados. ¿Qué he puesto acá? Bueno, en realidad con cosas que nos preocupan. Normalmente vamos a ver que son emociones que están evocando problemas que yo tengo. ¿Para qué? Para conseguir eso, como hablábamos recién, de un equilibrio de la psique. Y así me siento. El cuarto dice, los sueños se contextualizan, se contextualiza la emoción dominante. O sea, los sueños presentan la emoción más relevante para el soñador. Las escenas o imágenes muestran sentimientos de vulnerabilidad, de confusión, la sensación de estar perdido o dolido. O sea, van a salir emociones. Y a lo mejor no siempre la emoción más relevante va a ser la que aparezca con más fuerza. Por eso tiene algunos secretos. Quinto, se asemeja a una metáfora creadora. Se construye una metáfora que da cuenta del estado emocional del soñador. Habitualmente es una metáfora pictórica o una escena en movimiento y mediante un impacto especial resulta ser la imagen más saliente del sueño. ¿Ah? Entonces, a veces esa emoción más relevante, lo más importante, puede estar, como quien dice, perdida dentro de una, como si fuera una escena, dentro de una escena, y hay que descubrirla. ¿Ok? Y luego dice, los sueños son terapéuticos. El objetivo es la superación de un malestar emocional irresuelto, integrando los elementos nuevos con los antiguos. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El analizar sueños es algo terapéutico. ¿Mm? La posibilidad para posibilitar dicha interacción se efectúa al soñar una integración entre la emoción dominante y esa metáfora que vamos a encontrar que son explicativas. Y ahora, esto me lo van a entender enseguida, pero lo que quiero que comprendan acá es lo más importante es que el poder interpretar un sueño es terapéutico porque me está dando pautas sobre crisis o sobre situaciones cotidianas no resueltas. Que no quiere decir que yo lo que me pase hoy lo sueñe esta noche. Pero puedo tener un trauma de hace mucho tiempo y el inconsciente me lo muestra en distintos sueños hasta que yo lo capto. ¿Sí? Y me saco esa. Bueno.
Las teorías modernas apuntan a que el cerebro siempre hace modelos de la realidad. Durante la vigilia, el modelo de la realidad está limitado por la información sensorial recogida por nuestros sentidos. Mientras que al dormir, el modelo no está limitado por los sentidos. Y experimentamos un mundo mental interior, o sea, siempre lo que experimentamos como realidad es más bien un modelo y nunca la realidad propiamente tal, de lo que se desprende algo bastante increíble. Los sueños son tan reales a su manera como los demás estados de conciencia. O sea, vuelvo a repetir, los sueños son tan reales en su forma de presentarse como los demás estados de conciencia. Bien. Para Sigmund Freud, y aquí lo vamos a ver, los sueños funcionaban en base a 3 operaciones. El sueño en sí mismo es una metáfora, o sea, todo sueño es un mensaje metafórico. Por eso es que lo tiene en la interpretación, la va a hacer el que sueña, el soñante. De hecho, si ustedes van a un psicoanalista, lo que se hace, no lo sé porque haya ido, sino porque mi hermana es psiquiatra, ella me explicaba, porque esto lo charlé mucho con ella, de que en realidad con lo que conocen los psicoanalistas van haciendo que la persona empiece a comprender e interpretar y abrir él mismo su sueño. Pero nosotros no tenemos esos conocimientos. Pero de todas maneras tenemos que saber. Entonces, en primer lugar, ¿qué vamos a entender? Es una simbolización. Entonces, como primera medida, es una simbolización. El proceso en virtud del cual los sueños se transforman en un desfilar de símbolos. Los símbolos se encuentran en los sueños, los mitos, la religión y el arte de todas las culturas. Mientras algunas figuras sirven como símbolos en una sola cultura, otras son universales y los pueblos de todo el mundo las cargan con trascendentes significados. El inconsciente expresa ideas en imágenes y las traslada transformadas en formas dramáticas y fácilmente materializadas. O sea, que no se asusten cuando sueñan, que dicen, tuve una pesadilla. Eso ya van a ver que son símbolos, que a lo mejor se nos mezclan porque también nosotros esos símbolos de dramatismo de algunas culturas las tenemos en el inconsciente. Pero de todas maneras, bueno, otra de las funciones, y esto sí es importante, es que puede haber en algunos símbolos un desplazamiento. El desplazamiento es un proceso en virtud del cual los sentimientos del soñador hacia una persona se transfieren a otro o desplazan a un tercero. Otra forma de desplazamiento suele aparecer cuando se esconde el principal contenido lejos del tema central del sueño. Lo que parece ser el foco emocional del sueño es en realidad la parte menos importante. Y la clave del verdadero sentido o significado suele presentarse en una característica de apariencia irrelevante y fugaz. Ya vamos a ver después para que entiendan un ejemplo. O sea, el desplazamiento es cuando algo o alguien aparece en el sueño en lugar de otra persona. Así es fácil. ¿Sí? Lo que pasa es que no es fácil a veces darse cuenta que hemos hecho un desplazamiento en el sueño o que la persona no se da cuenta. ¿Sí?
Ciertos sentimientos ocultos o no conscientes del soñador son representados en otro objeto. Por ejemplo, alguien que ama la naturaleza sueña que está talando un árbol. Cuando hace la interpretación del sueño se da cuenta que ese árbol se hallaba en el jardín de un amigo con quien ese día, el día de la noche del sueño, había tenido una fuerte discusión y se enojó. Por ende, ese árbol está puesto en lugar de su amigo. ¿Se comprende qué es el desplazamiento? Recuerden que dijimos que todo era simbólico. También puede haber desplazamientos. Bueno, acá está dicho como para si yo estoy ayudando a alguien, ¿no? Siempre hay que escuchar el relato del soñante. Esto es lo único que tiene el orientador en interpretación de sueños. O sea, yo no puedo ni siquiera sugerirle al soñante cómo interpretar, así sea un árbol o algún lugar. ¿Sí? Eso se lo vuelvo a repetir, porque esto ustedes lo pueden hacer y se lo pueden hacer a otros. Pero lo importante es que cada persona va a interpretar. Yo lo único que le voy a poder ayudar al soñante es a ver cómo clasifica y cómo va a ir interpretándose su propio sueño. ¿Sí? ¿Se entendió lo del desplazamiento? O sea, yo puedo desplazar a una situación en otra persona. Acá, en el ejemplo que yo les puse, el hombre desplazó a su amigo, pues parece que le quería cortar la cabeza. Entonces lo que hizo fue soñar que talaba un árbol, pero ese árbol estaba en el jardín de su amigo. Ahí está el desplazamiento. Él identifica, como son símbolos, los sueños son simbólicos, nos trae encima, en vez de que le va a cortar el cuello al amigo, que ahí lo descontrolaría la psiquis, sueña que le está talando el árbol. ¿Ok? Bien, sigamos. Y la tercera función es la de condensación. Es una de las funciones más difíciles de interpretar para el soñante, porque en realidad, como ahí dice, se fusionan varios datos en uno solo. Dice, proceso en virtud del cual cada característica, cada personaje, incidente o símbolo puede representar varias ideas o emociones. Por ejemplo, acabo un ejemplo. Una persona en un sueño puede asemejarse en la apariencia al padre del que sueña. O sea, ella ve una persona que no conoce, pero tiene la apariencia del padre, la vestimenta de un profesor que estaba que ella se acuerda del colegio, o hablar o tener los modales de su jefe. Entonces, esa figura mixta estaría simbolizando la concepción que el soñador tiene de la autoridad masculina. No significa ni el padre, ni el jefe, ni el profesor. Por eso es muy difícil de interpretar. Eso con la práctica se pueden uno, o sea, ustedes podrían llegar a comprender que alguien está condensando por lo que cuenta, cuando cuenta el sueño. Pero no es fácil entender. Pero cuando dice, yo soñé con una persona que no conozco, por ejemplo, o una casa que nunca he visto, nunca he vivido, pero tenía esta característica o esta característica, entonces está condensando un símbolo, que puede ser lo que para ella es una casa ideal o lo que es la autoridad masculina, como en este caso, o alguna otra situación. Ese es el de condensación.
¿Sí? Bien, ellos serían los tres... bueno, acá les puse un ejemplo. Alguien sueña con una persona que en el sueño se llama María. Esta persona le explica al soñante que la venta de su casa se cae por un tema relacionado a papel. Esta persona se despierta y empieza a preocuparse por la situación real, creyendo que era la situación real. Pero cuando lo cuenta, vemos que la mamá del soñante se llama María, que la figura de este personaje es similar a la contextura de su hermana y que días antes había conversado con su hermana sobre la casa de su madre. Ahí hizo una condensación, pero no era, no es que, ay, me están diciendo que esa persona me apareció en el sueño para decirme que se va a caer la venta de la casa. Lo que pasa es que ella no es que viene una persona afuera, ella condensó en esa persona muchas situaciones, que había hablado con su hermana, que su mamá le había puesto María, esa persona se llamaba María, bueno. Después lo vamos a ir viendo, pero no son fáciles de entender al principio. Pero hay esos dos, que todo es simbólico, que puede haber un desplazamiento, y que puede haber condensaciones, es importante que lo tengan en cuenta. Quizás no al principio se puedan dar cuenta, pero con el tiempo puede aparecer. Tampoco es cuestión de que pueda aparecer muchas veces. No es que son situaciones que se pueden llegar a dar. Sobre todo cuando la persona no reconoce nada del sueño. Porque normalmente, ¿qué hacemos? Soñamos con personas que conocemos, lugares que conocemos, bueno. Entonces, normalmente puede ser. Ahora, si ya es una cosa, ahí hay que prestar atención si la persona no está haciendo un desplazamiento o no está haciendo una condensación. La simbología siempre. Bien. Mientras que Jung se basaba en la creencia de que los símbolos oníricos provenían del inconsciente colectivo y tenían un significado universal o arquetípico, para Harman, para entender por qué y para qué soñamos, debemos comprender las 6 funciones que dan el proceso de soñar. O sea, ahora vamos a explicar las 6 funciones que para Harman tienen el proceso de soñar. Los sueños nunca deben analizarse aisladamente de las vivencias del soñador. Esto creo que ya lo puse. Los eventos de la vida cotidiana tienen gran relevancia en la producción onírica. Ustedes me van a tener que perdonar, pero yo tuve que hacer esto corriendo. Bueno, vamos a la clasificación de los sueños. Nosotros vamos a tratar de interpretar lo que es un sueño ordinario. Nuestro sueño ordinario. Bueno, como ya dijimos, por lo general los sueños son inspiradores y mensajeros del subconsciente, ¿sí? Inspiradores cuando dijimos que nos pueden ayudar a solucionar un problema, nos pueden dar unas ideas nuevas, o bien son mensajes del subconsciente o del inconsciente, que es lo que más nos interesa reconocer. ¿Qué es un sueño ordinario? Se caracteriza por su alto contenido simbólico, que refleja nuestras ideas y sentimientos con respecto a nosotros mismos y a las ideas que tenemos del mundo que nos rodea. Por eso yo solamente puedo interpretar mis sueños. ¿Sí? Eso es un sueño ordinario. Y es lo que vamos nosotros, ordinario o común, podríamos decirlo, que es lo que puede suceder. Pero hay otros tipos de sueños. El creador, por ejemplo, este tipo de sueño tan abundantemente documentado, es buen ejemplo del misterio que todavía rodea el origen de los sueños. Estos sueños abundan en casos de poetas que soñaron sus versos, novelistas, concibieron sus tramas, músicos que encontraron sus melodías y científicos que descubrieron
soñando la verdad que se les escapaba durante su trabajo. Esto sería el sueño creador, que le llama Kahneman, y viene a ser lo mismo que dijimos cuando un sueño podía inspirar o nos podía traer datos que necesitamos. ¿Sí? Podíamos estar siendo inspirados en los sueños. Bien. El sueño lúcido ya es otra cosa. Los sueños lúcidos son aquellos sueños en donde sabemos que estamos soñando mientras vivimos la experiencia. ¿Sí? Esta realización saber o darnos cuenta nos permite actuar deliberadamente en nuestros sueños, con la confianza de saber que nada nos puede ocurrir dado que estamos soñando. Por este motivo es que también son conocidos como sueños conscientes. Es muy difícil diferenciar los sueños lúcidos de los viajes astrales, porque en ambos el soñante se da cuenta que está soñando. ¿Sí? Bueno, hay sueños que pueden vincularse con experiencias extrasensoriales, que serían los premonitorios, donde son los que pueden llevar a deducir algún hecho que pueda llegar a pasar en la realidad, siempre y cuando no haya nada en tu realidad que te trae información sobre ese hecho. El punto es que no podemos saber que un sueño es premonitorio hasta que después que sucede. Miren, yo he tenido sueños premonitorios, poquito, pero me di cuenta después. Mi primer esposo tuvo 3 infartos en su vida antes de fallecer. Yo, cada vez que él se enfermaba, 2 o 3 días antes lo soñaba. Yo en esa época no sabía de esto, nada. Simplemente la primera vez ni me di cuenta, lo soñaba como que estaba en un lugar que había barro. Y lo veía en barro. Tampoco, no me di cuenta en esa época, yo me he venido a dar cuenta después. Las 3 veces que se enfermó, y ya la última vez que fue el tercer infarto que le mató, tenía 34 años, mi esposo, cuando falleció, mi primer esposo estoy hablando, yo ya lo soñé que lo veía casi todo metido en barro. Después me di cuenta que había sido un sueño, no he soñado otras cosas. Es el único que yo he podido descubrir en mi vida que soñé como algo premonitorio. Pero, ¿qué pasa? Que nos damos cuenta después que sucede. No sabemos en ese momento que vamos a soñar, que le va a pasar. Hay un micrófono. Bien. Otro sueño es el precognitivo, que es cuando se... Disculpen, ¿hay el micrófono abierto? Sí, acá hay uno. Ahí está. Vamos a ver qué otro más. Listo, ya lo cerré. No. Habían 2 micrófonos abiertos. Ok. El precognitivo es que conozco de antemano el evento. ¿Cómo se refiere el título? Acá no hay mucho de simbólico, porque yo conozco. Por lo general suele ser un sueño realístico. Pero puede pasar que los elementos que aparecen en el sueño y que se organizan de determinada manera y no de otra, tienen un significado particular para el subconsciente, quien lo cambia para que sea más fácil de asimilar. Bien, espero que no. Otro tipo de sueños, como estamos hablando de sueños que son con
digamos, extrasensoriales, son los proféticos, que están relacionados con lo místico. No en sí con la religiosidad, sino con la fe, con lo divino, con las deidades, y ahí viene la interpretación. Y los telepáticos, que el soñante es capaz de comunicarse telepáticamente con otra persona dormida. Que el evento ocurre y después los sueños, puede ser que sea telepático. Es la diferencia con los sueños precognitivos o premonitores. Miren, nosotros me acuerdo que cuando éramos jovencitos leíamos los libros de los Rampas, que decía que tratáramos de acostarnos pensando en una persona y soñábamos con esa persona y la veíamos, esa persona, y veíamos que estaba bien o que estaba mal. Bueno, yo en esa época vivía lejos de mi familia, porque mi primer matrimonio viví lejos de mi familia, en otra provincia de Argentina, y bueno, yo lo hacía y soñé con mi hermana, yo no sé, después le pregunté, pero yo la había visto tomando agua, si fue o no fue. Bueno, nosotros en estas cosas, con los San Rampa nos metíamos en esa época, ¿no? Bueno, y los mediúnicos ya estamos hablando de personas que tienen esa capacidad, ¿no es cierto? Son cuando se manifiestan en el sueño una persona fallecida, no que está por fallecer, porque la mediunidad es la comunicación de personas fallecidas a través del escenario onírico. ¿Cómo lo diferenciamos? Porque va a haber un mensaje contundente. Le va a decir algo que luego se podrá comprobar. Por ejemplo, dicen que puede ser que una persona fallezca y que tiene que dar un mensaje y a lo mejor transmite en un sueño a alguien de la familia que busque en tal cajón, tal cuaderno, porque ahí hay información para la familia. Eso podría ser entonces van a ese cajón y encuentran eso. No, de simbólico acá no hay nada. ¿Sí? Ese es bien realista. Bien, no es fácil diferenciar los sueños, eso solo lo podrán obtener a través de la práctica. Bueno, a ver. Nosotros solo hacemos preguntas. Esto está escrito como si yo fuera a ayudarlos a ustedes a entender, a interpretar sus sueños. Pero también lo pueden leer como si ustedes lo hicieran después. Porque cuando decimos nosotros, solo hacemos preguntas inductivas y debemos desapegarnos de prejuicios, evolución o evaluaciones personales, significa lo que estábamos hablando recién. No puedo yo interpretar el de otra persona, ¿sí? Pero puedo ayudarle. Y además debemos ver si encontramos el desplazamiento y la condensación que a lo mejor no la sabe reconocer el soñante. O sea, hasta ahí podría llegar nuestro trabajo con un tercero. Con nosotros, bueno, lo vamos a ir viendo nosotros. Y recordar que el orientador no puede de ninguna manera catalogar o clasificar la información que aparece en el sueño. Una sesión de interpretación de sueños puede llevar más de una hora. Es algo delicado, hay que tener mucha cintura, por una forma de decir nuestra, o sea, hay que tener mucha experiencia, tener mucha escucha con el consultante y él es el que siempre llegará a la interpretación. ¿Ok? Bien. ¿Hasta acá me quieren hacer alguna pregunta? Esto tampoco, yo lo que les he dicho acá es como para armarles un poquito, para que no largar directamente, que tengamos un poquito de conocimiento respecto a qué se piensa de los sueños y para qué sirve. ¿Sí? Ahora más bien la parte fácil, porque ahora vamos a ver
cómo vamos a interpretar un sueño. Un sueño común, ¿no? Ordinario. Solamente son, lo primero que vamos a hacer es relatar el sueño. O sea, tenemos un sueño y lo tenemos que escribir o relatarlo. Para eso hoy tenemos algo muy a favor, que tenemos un celular, a lo mejor que lo podemos dejar ahí en la mesita y después poner ¿por qué es bueno que yo, antes de levantarme incluso de la cama, y eso nos decían antes, tener un cuadernito con una lapicerita y escribí el sueño? Porque cuando yo ya me levanto, desayuno y empiezo a acordarme del sueño, es muy probable que le cambie cosas. El sueño es puro cuando yo lo relato sin haber tomado casi contacto con mi cotidianidad. ¿Sí? ¿Se comprende esto? Pero hoy yo no necesito tener un papel, un lápiz, despertarme, ponerme a escribir todo el sueño. ¿Por qué? Porque yo puedo agarro el teléfono, si tengo una grabadora de voz, lo que sea, y lo cuento. A veces con una voz de dormida que mata, pero bueno, es lo que hay, ¿vieron? Bueno, lo segundo, le vamos a dar un título al sueño. El título que se nos venga en el momento que yo relato el sueño. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos, no me acuerdo en dónde? Yo decía, bueno, yo entro a una habitación, por ejemplo, el sueño es, entro a una habitación y veo a mi padre sentado en una silla, nada más, no voy a poner mucho más. Entonces, yo digo, bueno, viene una persona y me dice eso, nada más eso. Yo le digo, bueno, ponerle un título. Y me puede decir, bueno, es un encuentro amoroso porque yo quería mucho a mi papá, por decir. Entonces ponemos el título. Encuentro, es un título pequeñito, no se van a poner un título, un gran título. Un título pequeñito. ¿Sí? Es importante que yo ponga el título antes de que empiece a analizar el sueño. O sea, primero lo relato, lo escribo, lo que sea, o si viene una persona a ustedes y les cuenta el sueño, ustedes díganle, escribímelo, porque vamos a tener que ir desglosando el sueño. Y después que le ponga un título. A ustedes le ponen un título. Bien. Y acá viene la parte, las categorías que yo voy a utilizar. Pueden aparecer todas como no. ¿Sí? Primero los personajes. Empecemos diciendo que esa siempre está, porque ¿quién es el primer personaje de un sueño? ¿Quién se anima a decirme quién es el primer personaje de un sueño? El soñante. Exacto. Yo. O la persona que está soñando. O sea, siempre va a haber un personaje. Mínimo. Ahora, puede decir, me encontré, estaba yo con mi hermana. Ya tenemos dos personajes. ¿Sí? Y apareció mi mamá, que hay tres personajes. ¿Mm? Los personajes son las personas. No hay mucho que decir. Pero ojo, que en esta categoría, ya se los voy a dar más, ya los vamos, mire, lo vamos a decir así y después les voy a poner todo. Porque ahí también vamos a tomar como personajes, inclusive estas figuras místicas o mascotas o cosas que no entren en las otras categorías, que tengan vida, digámoslo así.
Naturaleza, bueno, todo lo que sea naturaleza. Sea un árbol, sea una planta, sea un río, sea un paisaje, sea todo lo que sea naturaleza. Objetos, todos los objetos que aparezcan. Sea una puerta, yo abrí una puerta, había una silla, todos los objetos. ¿Mm? Emociones. Si me sentí triste, todas las emociones que yo sentí. Todas las sensaciones, y aquí agréguenle percepciones, porque hay personas que a veces por ahí dicen, yo vi el color azul, pero a mí no me da una sensación. Bueno, no importa, es una percepción. Va junto con la sensación, porque a lo mejor me dio una sensación que no alcanzo a darme cuenta. O veo algo oscuro, negro, y sí, me está dando una sensación. Entonces pongan sensaciones y percepción. Porque acá por ahí el color o alguna cosa que yo perciba y no me alcanzo a dar cuenta la sensación que me produce. Pero lo vi un teléfono, y bueno, está bien, es un objeto eso, pero pongamos algo más abstracto, puede ser una percepción. Bueno, lugares se refiere a lugares cerrados, porque si no, los lugares abiertos son de la naturaleza. Lugares cerrados, edificios, casas, bueno, la noche, el día, bueno. Ahí vamos a poner todo lo que sean lugares. Cuando dice actividades solitarias, la actividad solitaria que hizo el soñante. Porque por otro lado están las interacciones. Si el soñante habló, conversó, discutió o interactuó con otra persona, esas son interacciones. Y los modificadores es, por ejemplo, a ver, yo me veo en pequeña y de golpe me veo grande. Me modifiqué durante el sueño. O vi a mi hermana en pequeña y después de golpe se me transformó en grande. Esa es como una transformación que pasó durante el sueño. Entonces mi hermana se cambió de... Y resultados no son los resultados del sueño. El resultado es un resultado que yo sienta. Me sentí como decir, no traumada, porque no vamos a decir tanto, ¿no es cierto? Sentí una victoria, sentí una angustia, sentí como un resultado de lo que viví en el sueño, pero no es lo que me quiere decir el sueño. Hablé con mi mamá, por ejemplo, y como yo recién ahí les dije, bueno, no sé, hablé con mi hermana o hablé con mi mamá y me puse mal por lo que me dijo. Bueno, eso sería, o sea, una situación que me sucede anímica durante el sueño. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a crear una lista con todo eso. Debe crearse una lista de los elementos que aparecen en el sueño según el mismo orden en que se los recuerda. Bueno, personajes. Acá los tenemos más claros. Amigos, personas famosas, extraños, criaturas místicas, todo lo que yo quiera poner como todos los personajes. Naturaleza, árboles, pájaros, estrellas, agua, nubes, todo lo que sea de la naturaleza. Objetos, ropa, arma, computadora, teléfono, todo lo que sea objeto. Emoción, angustia, amor, temor, soledad. Sensación, calidez, dolor, sonido, olores, gustos, colores, pueden ponerle por sí. Lugares, el hogar, qué sé yo, la Francia del siglo XIX, la medianoche, el espacio exterior, o sea, como si yo viera el universo, digámoslo así. Porque yo cuando les dije el espacio exterior es naturaleza, me refiero a si estoy en una plaza.
Una plaza es naturaleza, estoy viendo las cosas en naturaleza, pero ya puedo estar viendo, qué sé yo, mejor me fui al sol, me fui a otro planeta, qué sé yo. ¿Sí? Actividades solitarias. Y yo estaba comiendo, salía a correr, estaba mirando televisión, estaba cosiendo, estaba haciendo algo solo. Interacciones es lo que estaba haciendo con otros. Mantenía una conversación, jugaba al ping-pong, hacer el amor, batirse a duelo, bueno, eso ya es demasiado, pero bueno. Modificadores, como les dice, transformarse en pequeño, de pequeño a grande, transformarse de, qué sé yo, de feo a hermoso, de un color o transformarse en violeta, o en viejo, o en alto, o sea, algo que se transforma. Y el resultado es lo que yo puedo sentir. Y yo me sentí confundido, me sentí fracasado, me sentí incompleto. Ahora vamos a ver un ejemplo para que les quede un poquito más claro todavía. Bien, ¿qué voy a hacer yo con esa lista que haga? Yo voy a poner, por ejemplo, acá van a estar los personajes. Después los personajes venía, perdón, los personajes, la naturaleza, árboles y malezas. Objetos, vi uniforme militar, chaqueta, por ejemplo. Emociones, miedo, bronca, desorientación. Sensaciones, frío, temblor. Lugares, campo abierto, mirar alrededor. Actividades solitarias, correr. Interacciones, bueno, disparar al dinosaurio, o que me crecen alas, esa sería una transformación, perdón. El que me crecen alas es una transformación, un modificador. Bueno, y después vamos a ir, ya van a ver cómo, haciendo la asociación de esta simbología que hemos clasificado que está dentro del sueño. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a hacer, acá les hice un ejemplo de un sueño. Dice, estaba por la zona de mi barrio, veía un lugar sin construcción. Me sorprendía, pues recordaba que ahí ya existe una construcción nueva. Empezaba a mirar alrededor y lo vi antiguo, o sea, como estaba antes. Iba a un kiosco y tomaba un diario y leí que era el año 2000. Entonces me ponía a conversar con una señora y le explicaba todo lo que iba a cambiar ese lugar. Estaba, acá, eufórica, contando todo. Luego regresaba caminando hacia mi casa y pensaba que no era conveniente tener que volver a vivir estos 18 años, ya que sentí que todo estaba bien en el 2018. Y sería aburrido tener que volver a vivir 18 años si ya conocía cómo iba a terminar. Y que me daba miedo cambiar nada de lo que sucedía para no alterar los resultados de hoy. Pongamos que eso es el sueño que a ustedes les cuento. Entonces vamos a ir despacito desglosándolo. Yo puedo ir con un marcador, ir tomando para darme cuenta, subrayando las distintas categorías del sueño. ¿Se entiende lo que estoy explicando? Todavía no terminé, pero más o menos. Puedo ir, pero lo importante es que yo lo haga en esta lista. ¿Sí? Yo le había puesto un título, acuérdense. El título del sueño era Revivir el pasado. Lo pongamos. No sé si lo puse acá. No. Lo primero le digo, bueno, a ver, ¿cómo le vas a llamar a tu sueño? Y revivir el pasado. Muy bien. ¿Cuáles serían los personajes? Una señora, otra señora. ¿Qué tenemos? Naturaleza no tenemos porque no vio un kiosco.
que es un lugar. Después no sé si lo pusimos por acá. Sí, está en la otra. Objetos, vio el diario. Emociones, y sorprendida, recordaba, estaba eufórica, estaba aburrida. Fueron distintas emociones que sintió. Sensaciones. Bueno, que las sensaciones las he puesto junto con las emociones. Lugares, el kiosco. ¿Sí? Actividades solitarias. Mirar, leer, eso es lo que hizo sola. Caminó, pensó, sintió. ¿Mm? ¿Qué interacciones hizo? Conversó, le explicó, le contó a la otra persona. ¿Había modificadores? No, pero sí hubo un resultado que era que ella sintió que tenía miedo al cambio. ¿Sí? Bien. Entonces, acá hay 17 palabras. Es la primera asociación que yo hago. Perdón, ahora vamos a hacer la primera asociación. Tengo 17 palabras. Yo le pregunto al soñante o me pregunto a mí mismo. Entre yo, porque acá está mal, una señora, otra señora, yo, soñar, y una señora, ¿qué me está diciendo el inconsciente? O sea, ¿qué significa para mí el símbolo de yo encontrarme con una persona? Y bueno, intercambio. A lo mejor a ustedes les sale otra cosa. Yo lo que les estoy mostrando es cómo haríamos. Bueno, relaciona el diario con sorprendida. Y bueno, realidad. No sé por qué, porque esto fue un sueño real, en realidad, que yo lo puse acá porque era cortito. Recordar y euforia, ¿qué te dice? Y me da alegría. No podemos repetir en esta columna, en la primera asociación, palabras que estén en ningún lado. O sea, siempre hay que ir cambiando las palabras. O sea, alegría no puede aparecer en las otras asociaciones. Yo lo que voy a ir es juntando de a dos palabras para al final terminar en una sola. ¿Sí? Entonces, mirar y leer información, me dice. Bueno, caminar y pensar, recapacitar. Sentir y conversar y exteriorizar. Explicar y contar, entusiasmo, porque ella le dio entusiasmo en él. Y miedo a cambiar, me queda solo. Ojo, porque tengo un número impar de palabras. Por lo tanto, este miedo a cambiar lo voy a unir con el resultado de los últimos dos anteriores. Ojito con esto. Si me da un número impar, yo por eso le voy poniendo número, lo dejo. Y trabajo con estas palabras. Muy bien. Intercambio y realidad, ¿qué te significa? Crecerme. Bien. Alegría y rutina, ¿qué te significa? Aceptar. Ok. Información y recapacitar, ¿qué te está diciendo? Analizar. Ok. Exteriorizar y entusiasmo, ¿qué te dicen? Comunicar. Ahí, esa palabra comunicar no tiene número porque yo la uno y le digo comunicar y miedo a cambiar, ¿qué te está diciendo? Me dice obstinado. Porque está comunicando, pero a la vez tiene miedo a cambiar, es una obstinación. Es lo que interpretó. ¿Ok? Bien. Me voy a estas dos. Le digo crecer y aceptar, ¿qué te significa vivenciar? Muy bien. Analizar. Y obstinado, porque acuérdense que comunicar la uní a miedo a cambiar y saqué la 29. Entonces, analizar y obstinado, ¿qué te quiere decir? Y esquemático. Ok. Vivenciar y esquemático, ¿qué palabra la definiría? Abrumar. Llegamos a la última palabra.
Entonces me voy al título del sueño, que era revivir el pasado. El resultado es abrumar. ¿Qué interpretan de eso? Se puede leer de las dos formas. Revivir el pasado te abruma, o cuando recuerdas el pasado te sientes abrumado. ¿Se comprendió? Sí, sí, clarísimo. Sí. Fue un sueño verdadero, y esas fueron las palabras que a lo mejor ustedes dicen otras palabras. Por eso es del soñante. No es mi interpretación. Hay sueños que pueden tener muchas más palabras. Y estamos mucho más tiempo porque la persona piensa o repite palabras. Decirle, no, esa palabra ya está, tenés que decirme otra. Y así vamos. Acá lo que me interesa es que ustedes se den cuenta que tienen que entender las 10 categorías, que primero las van a hacer apaisadas. Ya les voy a mostrar esto que tengo acá, que es con lo que yo trabajo, que ya se los muestro acá. Después lo hago vertical, voy uniendo de a 2 palabras, que la persona me vaya diciendo qué le dicen. Si hay una impar, me tengo que acordar que en la segunda asociación la voy a unir, y luego por eso váyanle poniendo números. A esta yo no le puse número cuando me unió 24 con la 25 porque tenía pendiente la 17. ¿Sí? Bien. Analía, una pregunta. Si, por ejemplo, en la primera columna me da un número par, en la segunda, si voy uniendo de a 2, me daría un impar, ¿verdad? Por ejemplo, si tengo 18 aquí, si en lugar de 17 yo tuviera 18, aquí me darían 9. Sí. Entonces, ¿qué tengo que unir? En la tercera. Igual, o sea, el procedimiento es el claro, mismo. el procedimiento es el mismo en cualquiera que haga. Supongamos que acá, en vez de tener 4, me hubieran quedado 5. Yo paso al siguiente y después esquemático lo uno a obstinado. Pero ojo, que el 31 va a ser la palabra que surja de estas dos. Entonces tomo el 30, vivenciar con lo que me dijo, y recién saco la conclusión. No les vaya a cruzar la palabra. Cuando quede una que no es, no les quede palabras pares, que les va a pasar muchas veces. Por eso tengan cuidado. Acá dio acá, pero me puede pasar después que se sigan repitiendo las impares. Me puede pasar hasta la última asociación, porque yo acá puedo tener 10 asociaciones. Depende la cantidad de cosas que me dice la persona, o de lo que yo sueño. Ahora, tampoco me pongo en los detalles mínimos, ¿viste? Vi una hormiguita, vi esto. Depende cuánto, porque si no, por ahí hay sueños que tienen demasiados detalles. Bueno, empecemos con sueños más tranqui y de última con lo que más nos impresionó del sueño. Primero vamos a empezar con los nuestros, ¿verdad? Pero por ahí, si no sueño nada, ya alguien tiene la amabilidad de contarme un sueño, pero tiene que ser que lo soñó ahí, porque ¿cuál es el problema? Bueno, pueden trabajar como para que vayan comprendiendo, pero puede que si me cuentan un sueño ya lo deformaron. Por eso a una persona hay que decirle, mira, tenés que tratar de escribirlo. Ahora, si no, bueno, ya sé lo que se puede, porque por algo recordó eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las... bueno,
en los 10 ítems, personaje, naturaleza, bueno, y acá, bueno, ahí lo que puede hacer vos. Antes de dormirse, en estado de relajación plena, realice una meditación para continuar. Esto es importante porque yo podría, con un sueño que me está dando un mensaje, tratar de volver a esa situación y darle un final diferente. ¿Me entienden? O sea, pero eso ya lleva también práctica. A veces no nos acordamos los sueños, es medio difícil, pero a mí me ha pasado de volver a soñar con lo mismo. ¿Mm? Entonces trato de ver, y yo me acuesto diciendo, va a ser diferente, voy a formarlo diferente, porque eso me modifica el inconsciente también, ¿no? Y en el caso de no soñar, por ejemplo, o no recordar los sueños, porque no creo que no soñemos, sino simplemente no recordar los sueños, ¿podemos, antes de dormir, ¿Podemos qué? programar para recordarlo? Y yo puedo tratar de dormirme pensando, quiero recordar un sueño, o quiero soñar con alguien, lo que sea, como te decía que hacíamos cuando hacíamos con los San Rampa, que yo decía, yo quiero soñar con alguien, ver cómo está mi hermana, bueno, puede ser, supone, sí, quiero soñar, a ver, y si no, bueno, si hay alguien, porque hay gente muy soñadora, yo no soy tan soñadora, por ahí yo digo, ¿con qué soñan? Sí soñamos, lo que pasa es que no lo recordamos, y a veces un sueño dicen que son fracciones de segundo en realidad, aunque hemos soñado un montón. Entonces, acá estaría la tablita que ustedes, que es esta, bueno, la mía tiene más renglones, pero no me entraba acá. Si quería que esto saliera grande, que yo no sé cómo mandarla, porque no sé dónde mandarla. Porque no sé si todos los que están acá, yo la puedo mandar a Ábrete Corazón. Sí, Porque la tengo en Word. Yo creo que la mayoría de los que están aquí están en el grupo, me parece, por lo menos. Si no, de todas maneras, una tablita que tiene 10 casilleros. Bien. Y a ver, ahí están. Envíala al grupo de Ábrete Corazón, y quien no esté en el grupo y le resulte más cómodo, puede sacar una foto de la pantalla en este momento, también, eso es otra. Pero en el grupo... ¿Quieren le pueden sacar? Claro, pero mandala al grupo, mandala a Ábrete Corazón. Lo que pasa es que la que yo tengo tiene más renglones. Es una hoja A4. ¿Sí? Porque van a necesitar muchos renglones. Y después recuerden, primero cuentan el sueño. Después subrayan más o menos las palabras más importantes y las van categorizando en las 10 categorías. Y después recién hacemos la lista. ¿Se comprendió? Sí, hay alguien que está con el micrófono. A ver, espérate, leamos los chats. Me caía al vacío. No sé, alguien estaba contando acá. A ver. Vos sabés que yo no veo los chats, porque el otro día me decían que no se escuchaba, no se escuchaba, y yo no. Hola. Desde Colombia, Gloria, está bueno. Si no soñamos muy seguido o casi nunca nos acordamos, ¿cómo hacer para recordarlo? Y solamente eso te puedo decir. Por ahí a mí también me pasa, yo no sueño todos los días, pero por ahí tengo un sueño, bueno, ahí sí me apuro, siempre tengo hojitas, de hecho tengo un montón, y bueno, ahí voy poniendo, yo ya directamente a lo mejor me voy acordando y lo voy encasillando ya, lo voy categorizando. Pero si no, ustedes lo escriben y después ven en qué categoría van a poner. ¿Qué más preguntan? Pasaba mucho en los... Me ponía grande como un globo y luego me espichaba. ¿Qué significa eso? No sé. ¿Qué significa? Yané va a tener que... Empezando tenemos que verlo dentro del contexto del sueño. Claro.
Eso es cuando estabas hablando ese comentario, lo que pasa es que yo no quise interrumpir, porque es preferible contestar a las preguntas después. Eso fue cuando estabas hablando de los modificadores. Sí, eso pues, sí es un modificador. ¿Qué es espichaba? Esa palabra no la conozco. Comprimir. Espichar es comprimir. Espichar. Comprimir, espichar, claro. Bueno, ahí está cambiando, ¿eh? De grande se cambió, primero se pasó a grande y después se cambió a chico. A ver, también soñaba mucho que subía por una escalera que estaba en el espacio y de repente me caía al vacío. No, eso no es modificador. Eso es, ahí tendríamos que ver que vos estabas soñando, primero, estabas vos, sola, ¿no es cierto? Subías en acciones. Escalera es un objeto. Donde estaba en el espacio es un lugar. El caerte, si bien es una acción, ¿no es cierto? Una acción solitaria, pero también debe ser que alguna sensación has tenido, porque ¿a dónde caías? Al vacío. Entonces, ahí tendríamos que poner, a ver. Analía, ¿Lo tenés, Janet? Yo Janet, tengo la respuesta a la persona que se sentía como un globo. Analía, espichar es pinchar, desinflar el globo, se desinfla el globo. Bueno, no, está bien, Janet, pero escucha. Janet, mira, acá me estás diciendo, a ver, soñaba mucho que subía, ¿esta sos vos? Sí, Janet. soy yo. Bien, empecé. Aquí estoy. Supongamos, vamos a hacerlo rapidito así. Dice, soñaba mucho que, soñaba, sos vos. Entonces, primero, como persona, Janet. ¿Sí? A ver si me siguen. ¿Vos cuando estabas sola, Janet, cuando subías esa escalera no había más nadie? Sí, bien. sola. O sea, el único personaje, ¿sí? Subías por una escalera, o sea, como objeto tenemos escalera. Y como subir es una acción solitaria. Subir. A ver, por un ejemplo, que estaba en el espacio, o sea, vos llegabas al espacio. Estaba la escalera suspendida en el espacio, no había más nada. Bueno, entonces no veías nada. Listo, no hay lugar. Todo oscuro, como el universo, así como el espacio del universo. A ver, eso no es un espacio de libertad, eso es buscar la libertad. Cuando sí, está bien. Es un espacio, es una expansión, es un vacío, mental, dice. Y también buscar la libertad sobre uno mismo. No, Roberto, callate. ¿Y qué carácter? Porque acá le vamos a interpretar a Janet este poquito que ha puesto. Primero, Janet, perdón. ¿Cómo le pondrías a ese sueño? A mí me daba mucho miedo realmente. No me interesa lo que te daba. ¿Cómo le pondrías título? El título. Ay. El título. Cónchale. No sé. Yo te voy a decir. Es que la sensación era muy mala, era de vacío, era de miedo, de que como que se me salía el alma. Bueno, podés ponerle miedo, pero sería mejor si le pusieras, no sé. Bueno, vos decime, ¿cómo le querés poner? Desorientación, miedo, te estoy diciendo ahora para que más o menos veamos. A ver, decime. Estoy pensando. No, que no tenés que pensar mucho. Tiene que ser más. Ay, si lo razonamos mucho, sonamos. Yo creo que. O caída. Sí, pero eso ya está ahí. No, eso ya está. Quiero que me dé un título. ¿Una experiencia de qué? Una experiencia. Como un viaje. Para mí era como un viaje astral. Porque yo sentía que se me salía el alma.
No me sirve. Tenés que ponerle un título concreto. Porque que se te salía el alma, podemos ponerlo como algo como que vos lo sentís. Un título completo, que vos te despertás y decís, uy, soñé, qué sé yo. A ver, un título que le voy a poner a este sueño. Una experiencia, Angustia de mi ser. fuera experiencia traumática, experiencia dolorosa, experiencia de miedo, experiencia, cualquier cosa, pero me tenés que dar un título. No, experiencia de vacío realmente. Lo que yo sentí era eso. Pero no me digas de una Y lo soñaba sensación de vacío. constantemente. No creo que nos dé, por lo que me estás diciendo. A Un mí me- título, Yané, un título X. Un título que te, que te Si quiera fuera, decir. si fuera la interpretación de Freud, te lo hubiera resuelto en 2 segundos, Bueno. directamente. El Bueno, sueño de escalera de Freud es ya está. Decime un sueño. Bueno, no importa. Un título. Después si se te ocurre. Bueno, pero para que entendamos. Subió la escalera, estaba en el y se caía. Esa es otra actividad. Ahora, al caerte a ese vacío, que podemos ponerlo en lugares, el vacío, porque es el vacío del lugar, ¿no? ¿Qué sentiste? Sentía eso. Sentía, es como cuando estás en la montaña rusa, sentía como que me jalaban así, y sentía que se me salía el alma, pues, me sentía que me caía, pues, era una sensación horrible caer al vacío. Bueno, entonces, decime, por ejemplo, ¿te daba angustia, te daba miedo, te daba... Miedo, mucho miedo. Miedo. ¿Algo más? Bueno, lo dejamos ahí como para que salga. Supongamos que tenemos esto, nos ha dado 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabritas. Primero, es ella y la escalera. Si yo uno, vos y la escalera nada más, ¿qué simbología significa para vos una escalera? Una manera de llegar a algún lugar. Una palabra. Subir. Subir. Ya está. Me tenés que dar otro. Elevarte. Me dijiste. Alcanzar. Alcanzar. O alcanzar. Muy bien. Alcanzar. Muy bien. La tercera palabra, que sería el miedo. La cuarta, el vacío. Miedo y vacío. Si yo uno esas dos palabras, ¿qué te dice? Ay, Dios mío. Miedo y vacío. Miedo y vacío. Es como sostenerme, como necesidad de sostenerme, El miedo y el vacío te dan sostén. No lo que vos harías, no lo que vos harías. La palabra miedo unida a la palabra vacío, que te caías al vacío, como dijiste, decime qué se puede significar. ¿Inseguridad? Pero Janet me tiene que decir. Claro, porque era como que faltaba como de dónde sostenerme, por eso te digo, como era una caída, era como que no me podía sostener. No pensé en el sueño, no pensé en el sueño, pensé en las dos palabras que estamos tratando de asociar. Miedo y vacío. Miedo y vacío. ¿Qué te dice? Carencia. Carencia. Bien. Y después tenemos subir y caída. Asociame esas dos palabras en una.
subir y caer. Desestabilidad. ¿Ah? Desestabilidad. Desestabilidad. Sí. Bien. Mira, acá nos quedaron 3. Bien. Nos quedó alcanzar y carencia. ¿Con qué palabra la unirías? Alcanzar y carencia. Con necesidad. ¿Podemos? Necesidad. Como me quedó suelta desestabilidad, vamos a unir necesidad con desestabilizar. Necesidad con desestabilizar. ¿Qué te puede decir? ¿Impotencia? Yo creo que hay me faltaba como estabilidad, pues. No, porque estamos usando la misma palabra. Bueno, Pensá en la palabra necesidad seguridad, dentro seguridad. de vos, dentro de tu vida, dentro de tu concepción. Seguridad. Dentro de... Protección. Seguridad, protección. La necesidad con la desestabilización es protección. Bueno, falta Protección. de No, decime. Simplemente te estoy preguntando. Sí, Protección. protección. Muy bien. Protección. ¿Cómo le pusimos al sueño? Título no le hemos puesto. No, pero algo dijimos. Yo puse experiencia, pero no sé. De miedo no era. ¿De qué era? Experiencia. De caída, ¿no era? Algo así, de caída, Sí. experiencia de caída o algo De así. vacío. De vacío. Bueno. A ver, Nancy, ¿vos qué decís? Ella le salió. Esto está mal hecho, convengamos, porque ella lo ha soñado hace mucho, le estamos diciendo un montón de cosas, pero si yo me pusiera a armarle a ella, le diría, bueno, a ver, vos para sentirte protegida, que a lo mejor es una contradicción, necesitas una experiencia así, experiencias de estar en la nada, de estar sola, de estar en el vacío total. Bueno, que no deja de tener sentido, porque quizás ella encuentra, o sea, se encuentra a sí mismo, o se encuentra su protección fuera de todo, o sea, sola, en ella misma, o sea, dentro de ella misma. Claro. O sea, dentro de lo que hemos estado haciendo es como para que más o menos se den cuenta. Pero esa última palabra tiene a vos que decirte, tiene que tener un sentido con el título que le pusiste al sueño. A lo mejor acá salió mal, ¿viste? Porque pues, tuvimos todo metido en la cuchara. Claro, dejamos de compartir pantalla, si nos vemos un poquito y ya así das la Dale, para la semana que viene, dale. Dejamos de compartir, pero Bien. que no terminé de leer todo. Vale. Entonces, espérate un momentito. Entonces, sí, Casia me pregunta si pueden ser más asociaciones, eso está contestado. Les dije que sí, pueden haber un montón. Sí, creo que no había más, porque después lo demás eran palabras que fueron dando los participantes respecto de sí, no había más consultas. Entonces. Pero más o menos vieron cómo fuimos desglosándolo. Pongan vista del hablante para que puedan ver más o menos, desglosándolo y fuimos uniendo las palabritas. Lo que pasa es que ella ni me dijo bien el título y bueno, pero ella siente protección, a lo mejor necesita esa experiencia de vacío, que nadie la esté induciendo a algo para sentirse protegida, para tener su propio lugar. Entonces, pero eso se lo dice el inconsciente a ella, capaz que ustedes hubieran pensado, si soñaban con eso, un montón de otras preguntas.
El tema, lo que Te has tiene que cortado el quedar- pelo, Janet. Ah, sí. Estás linda. Gracias. Lo Bueno. que creo que tiene que quedar claro es que vayamos, que el concepto, vamos uniendo conceptos. Entonces, de una sola palabra, que busquemos una sola palabra como un esquema. Esto tiene que ser muy esquemático y entonces vamos a unir cada una, la resultante de 2 palabras tiene que ser una palabra. ¿Sí? Y no se pueden repetir, ojo, ni puedo repetir una palabra que esté en el título, que esta es otra cosa, que ella dijo experiencia de vacío, y vacío lo teníamos abajo. Bien. Nos vas a Entonces, pasar o sea, ese no. formato, Analía. ¿Eh? Nos vas a pasar ese formato. Ya sí, este formato sí. Yo tengo de acá, y tengo un montón de hojas porque en cuanto sueño algo, me pongo a clasificarlo. bueno, lo pones Entonces, en Ábrete Corazón, entonces, Analía, y voy ahí a sacarle la foto, les Claro. mando. Si quieren se los mando en Word, pero muchas veces me dicen que el Word no lo pueden abrir. Si no tienen Office, claro que no lo van a poder abrir. Pero con el WhatsApp web lo pueden bajar a la compu. Y O lo en abren en la PDF. computadora y lo guardan como un Word. Es que el PDF, bueno, está bien, si quieren hacerlo como un PDF, no lo modifican, o sea que si ustedes quieren agregarle para ustedes alguna aclaración acá Ah, de sí. cuáles serían las categorías, ya no van a... Cierto, cierto. Como quieran. Yo les mando la foto y les mando el Word. Claro. Y la semana que viene, no se vengan con un sueño que nos lleve 2 horas, pero algún sueño podemos ir, pues primero pueden hacerlo ustedes, a ver si le encuentran el sentido. Pero el título, recuerden que tienen que poner un título. ¿Sí? Analía, yo tuve un sueño hace, no sé ya cuánto, un año, algo así, o menos, que en el sueño estaba yo viva y todos los demás eran espíritus, estaban muertos. Y me pedían ayuda, así tipo sexto sentido, ¿no? Entonces, cuando yo le escogí a alguien para ayudarlo y me llevó a un lugar y me contó una historia, pues, y cuando llegué a ese lugar, yo recordé el lugar. Y el personaje de esa historia, de cómo esa persona había muerto, era yo misma, en otra vida. Claro, pero por eso yo les dije, vamos a tratar de aplicar esto en los sueños ordinarios. No nos vamos a meter con otro tipo de sueño porque ya es más complejo. Vos podés, por lo que me ha dicho, como decía, a lo mejor salir del alma, a lo mejor ha sido un viaje astral, qué sé yo. Los sueños, hay un montón de sueños, por algo se los nombré ahí, extrasensorial. Pero un sueño común, porque es lo poquito que nos... Perdón, se nos está yendo el tiempo. No, esta semana tengan sueños normalitos, por favor. Esta semana sueños normalitos. Ya no, O sea, no nos vamos soñé que me regalaron un carro. Perfecto, eso está, y ojalá se te cumpla. Amén. Claro. Le compartí en los mensajes del chat, le compartí el link de Ábrete Corazón para los que se quieran unir, los que no estén en el grupo, que allí Analía va a compartir la información que tiene en la mano. Perfecto. Vamos a unirse a quienes no estén. Y bueno, nos vemos la semana que viene. Todos muertitos. Yo soñé que era Baigón. Pero Roberto metía la cuchara. Vos no podés meter la cuchara, si era el sueño de otra persona. Claro, Roberto. Es que yo soñé que era un Baigón. Bueno, Voy a hacer el Facebook. nos vemos entonces el jueves que viene. El jueves. Si lo pueden hacer, buenísimo. Incluso lo pueden compartir si quieren en el grupo de Ábrete Corazón.
Los que quieran Si poner tienen más. alguna duda de alguna categoría, ya de ahí la interpretación es libre. Por ejemplo, para que no haya dudas con los pares, impares, quienes quieran hacerlo y quieran subir una foto de la plantilla que hagan, la vamos mirando en el grupo, por ejemplo, a quienes quieran hacerlo. Pero si quieren hacer una foto de las Sí, plantillas de los sí, sueños sí, que sí. tengan, que Lo que interpreten. más les costaba a veces son los colores, por eso les digo, porque lo demás está bastante claro. ¿Y los colores qué son? Y bueno, a ver, son sensaciones o percepciones, ¿sí? O percibir que algo está caliente, o percibir dentro de las sensaciones, pongan también las percepciones. Eso me olvidé hacer. Bien. Bueno, chicas, me alegro, Estefanía, que les haya gustado, y a ver si empezamos. Y nos Gracias, vemos en una maestra, semana. maravilloso. Muchísimas Gracias. Muchísimas gracias.